Este año me propuse un reto personal que, bueno, para mí era importante, ¿no? Que era enfrentarme a una competición de Jiu-Jitsu, un arte marcial que empecé a entrenar el año pasado, con el fin de aumentar mi confianza de manera merecida y demostrarme que soy la clase de persona que está dispuesta a ponerse en situaciones de alta incomodidad para buscar esa continua mejora, ¿no? Y salir continuamente de la zona de confort. De hecho, tenéis un vídeo anterior en este canal en el que os explico el contexto, ¿no? Y os digo cómo estoy muy motivado y sé que soy la clase de persona que si se lo propone puede ganar, etc. Y lo que sucedió ayer fue absolutamente maravilloso, y es que perdí las 2 rondas en el primer combate. Pero sucedió sin embargo algo fascinante, y es que creo que las lecciones que he extraído del día de ayer son mucho más valiosas por haber perdido que por haber ganado, y quería por eso compartirlas contigo, porque creo que quizás te puedan ayudar. Antes de continuar, me disculpo por mi habla. Como puedes ver, me resfrié a mediados de la semana pasada bastante considerablemente, no sé si sería una gripe o algo así, pero bueno, voy a hablar de manera un poco gangosa desafortunadamente a lo largo del vídeo, espero que lo entiendas. Verás, todos conocemos la historia del fundador de KFC, y tiene sentido, te lo prometo, con la historia que te acabo de contar sobre mi pelea en Jiu-Jitsu. Todo tendrá sentido en un momento, te lo prometo, o sea que quédate conmigo un segundo. Como te digo, todos sabemos que el fundador de KFC lo fundó siendo muy mayor, y es una historia de éxito muy conocida, ¿no? Y muy sorprendente, también muy inspiradora, porque pues nos demuestra que se puede conseguir un gran éxito incluso comenzando a una edad bastante avanzada, ¿no? Sin embargo, hay algo que no todo el mundo sabe y que desde luego yo no sabía, y es que la historia del fundador del KFC no es una historia de un gran éxito repentino conseguido a una gran edad. No, es una historia mucho más interesante. Verás, el coronel Sanders, que todos conocemos, ¿no? El fundador del KFC, tenía un pequeño restaurante que, bueno, más o menos le funcionaba bien y estaba delante de una autopista en una zona muy transitada, ¿no? Por lo que afortunadamente pues tenía un gran influjo de clientes continuamente. Pero de repente resulta que desviaron esa autopista y se quedó completamente de la noche a la mañana sin clientes, por lo que tuvo que cerrar su restaurante. Perdió todo el dinero que tenía, todos sus ahorros, y básicamente se quedó con una pequeña pensión de la Seguridad Social que le daba para apenas subsistir. Y aquí fue cuando decidió buscar una manera de salir adelante, ¿no? Pensó, vale, ¿qué puedo hacer? Conozco bien el mundo de la restauración, voy a tratar de hacer algo en esta línea que quizás, pues bueno, me permita salir de esta situación. Pero no quería volver a poner un restaurante desde cero, entre otras cosas pues entiendo que por la edad que tenía. Así que tuvo otra idea. Diseñó una receta de pollo frito que él creía que era espectacular, y su idea era muy sencilla: vendérsela por una comisión a otros restaurantes. Vale, imaginaos a este paisano con 65 años que acaba de perderlo todo, que prácticamente no tiene nada de dinero, que está subsistiendo con una pensión lamentable después de toda una vida, ¿vale? En esa situación, aún así tuvo la fortaleza de hacer lo que ahora os voy a contar. ¿Cuántas veces creéis que rechazaron a Sanders antes de que alguien le dijera que sí? 1009 veces. 1009 veces. Y quiero que ese número se mantenga un momento en tu cabeza. 1009 veces le dijeron que no, ¿vale? Antes de obtener su primer sí. Antes de poder empezar, eso fue tan solo el comienzo que le permitió empezar a apalancarse para luego construir todo un imperio. Antes siquiera de poder comenzar. 1009 veces con 65 años viviendo en una pensión lamentable. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Tiene menos valor el éxito de Coronel Sanders haber fundado un absoluto imperio y haber conseguido más éxito material a una edad mucho más avanzada de lo que prácticamente todo el mundo conseguirá en el transcurso de todas sus vidas, por el simple hecho de que le costó más trabajo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Y esto es algo de lo que ya te hablaba en otro vídeo. Vinculamos la rapidez con la que conseguimos algo de algún modo a nuestra competencia o nuestra inteligencia. Por tanto, tenemos un incentivo muy fuerte desde el ego a tratar de obtener resultados lo más rápido posible, porque si no nos juzgamos a nosotros mismos como inútiles. Pero la realidad es que en el fondo todos valoramos más el sacrificio tremendo que tuvo que hacer este hombre siendo rechazado con su edad, después de haber vivido toda una vida viviendo en una situación de precariedad 1009 veces hasta poder empezar
a rehacer su vida con 65 años. Y a partir de ahí, como os digo, ponte tú a gestionar toda una empresa gigantesca con esa edad sin absolutamente ninguna garantía de éxito, como con cualquier emprendimiento. Es más, teniendo un 90% de probabilidades de fracasar. Pues lo mismo me sucedió con todo este asunto del jiu-jitsu, ¿no? Es un patrón que he identificado en mí a lo largo de los años, pero que, bueno, en general es algo contra lo que estoy luchando. Más o menos lo voy teniendo cada vez más dominado, pero sin embargo lo he repetido, por ejemplo, con este asunto de la competición, ¿no? ¿Por qué quería ganar una competición de jiu-jitsu llevando tan solo un año entrenando? De nuevo, por demostrarme que soy una persona muy inteligente, que aprendo rápido, que si realmente me esfuerzo, y realmente lo creo que si realmente me esfuerzo puedo llegar a hacer cosas extraordinarias en un periodo de tiempo muy corto, porque ya lo he hecho en el pasado. Pero esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. La cuestión está en por qué tengo esa necesidad de hacerlo, ¿vale? ¿Por qué tengo esa necesidad de conseguir esas victorias desproporcionadas en un tiempo muy corto? Muy sencillo, para obtener validación externa, para que otras personas me digan lo bueno y competente e inteligente que soy y por tanto poder sentirme como que tengo un poquito más de valor. Pero déjame decirte algo, ya eres valioso, ya eres una persona que tiene potencial de cambio, no necesitas demostrarle absolutamente nada a nadie. Volviendo al ejemplo de Colonel Sanders, ¿tenía acaso menos valor? Párate a pensar esto de verdad un momento, porque realmente creo que es algo a lo que merece la pena darle una vuelta. ¿Tenía menos valor como persona Colonel Sanders en la vez 1008 en la que le dijeron que no, cuando todavía no había conseguido absolutamente nada? ¿Era una persona menos valiosa? ¿Era una persona menos competente? ¿Era una persona que no podía, desde luego, generar ningún tipo de empleo ni contribuir a la sociedad y por tanto tenía que rendirse en la vez 1008? ¿Vale? ¿Estaba loco por pensar siquiera que podía seguir adelante, que podía conseguir algo? En la vez 1009, justamente antes de que le dijeran el sí. La vida es excesivamente compleja como para poder determinar con absoluta precisión cuáles son los horizontes temporales en los que tú, con tu set de circunstancias predeterminadas, eres capaz de lograr algo. Entre otras cosas porque desconoces, por definición, antes de embarcarte en cualquier cosa, cuáles son tus debilidades con absoluta precisión, cuáles son tus fortalezas, así como cómo éstas se relacionan con el entorno para producir el mejor resultado posible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no tiene sentido emitir un juicio en base a plazos temporales. Fíjate, no te estoy diciendo que no haya que soñar en grande y que no haya incluso que estar un poco loco y que no haya incluso que tener una fe casi irracional en ti mismo, porque está claro que para atreverte a proponer tu oferta 1009 veces, tienes que tener un poquito de una fe casi basada en la fantasía, ¿no? Lo que sí creo es que las fechas, los horizontes temporales que nos marcamos, en los que tenemos que tener éxito, quizás puedan resultar útiles en determinados momentos de nuestras vidas para, bueno, por ejemplo, si estás estudiando una carrera, ejemplo que he puesto varias veces, si tienes un examen en una fecha determinada, el hecho de tener esa fecha te ayuda, por supuesto, a estudiar y a disciplinarte para cumplir ese objetivo en ese periodo de tiempo, ¿no? Hay determinados momentos en los que las fechas, por supuesto, ponerse objetivos en base a plazos temporales tiene su utilidad. No quiero decir que nunca tenga utilidad. Pero, sin embargo, fíjate, cuando suelen tener utilidad las fechas es en objetivos micro, como es cumplir un examen, dentro de un objetivo macro más grande, como es conseguir una carrera universitaria, que a su vez está anidada dentro de un objetivo todavía más grande, que es volverte una persona más educada, que está anidado dentro de un objetivo más grande, que es quiero ser una persona competente, poder contribuir a la sociedad, poder tener una vida digna, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos objetivos más grandes son los que no creo que sea tan útil que tengan un horizonte temporal predeterminado y que es muy probable que si lo tienen esté determinado en base al ego. Excepto, de nuevo, quizás algunas cosas muy especiales, como por ejemplo ser deportista de élite, etcétera, para lo que realmente tienes una ventana de tiempo muy cortita para intentarlo y tiene sentido que mientras tengas la oportunidad lo intentes con la mayor intensidad posible. Pero la mayoría de cosas en la vida no son como un intento de carrera profesional deportiva. Habiendo dicho esto, quiero compartir contigo el principal aprendizaje que tuve, por lo que me alegro incluso de haber perdido el día de ayer. Y es que fui capaz, y creo que esto es una habilidad extremadamente valiosa y creo que es algo que todos debemos aprender, de adoptar la perspectiva objetiva y realista más positiva posible de la situación. Normalmente lo que habría hecho a lo largo de toda mi vida es hundirme, es atacarme a mí mismo, es decir, has sido un incompetente, tendrías que haberlo hecho mejor, no sirves para esto, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, pasó algo muy interesante y es que incluso en el momento en el que sufrí la derrota, en el instante estando todavía en el tatami, en el que por el segundo rival fui sometido, no sentí absolutamente nada emocionalmente.
literalmente. Me levanté, saludé al rival con una sonrisa y salí del tatami. Vinieron amigos y familiares a verme. Me dio pena porque no me pudieran ver más combates, por supuesto, pero no sentí una carga emocional muy pesada. E instantáneamente empecé a enmarcar la situación que acababa de vivir de una manera que me hiciera crecer como persona, sin dejarme derrotar por el victimismo y sin perder la perspectiva de la situación. Porque algo que he aprendido es que tratar de hacernos sentir como que somos inútiles, como que somos incompetentes, como que no valemos para nada, algo de lo que he hablado ya mucho, no es más que nuestro cerebro tratando de eximirnos de utilizar la situación para aprender y para mejorar, porque hay cosas siempre que hemos hecho bien y hay oportunidades de aprendizaje que nos harán una mejor persona si estamos dispuestos a prestar atención. Pero es mucho más fácil, de nuevo, decir no sirvo o no valgo. Por tanto, me eximo a mí mismo de pensar, vale, ¿qué he aprendido de esto? Vale, ¿cómo puedo hacerlo mejor la siguiente vez? ¿No? Por tanto, instantáneamente, según salí del tatami, como te digo, me puse a hacer un inventario de lo que había pasado y de cuál era la situación de manera objetiva, centrándome en qué había hecho bien. Y pasó algo fascinante. Me di cuenta de que si lo miraba de manera objetiva, la situación era increíblemente buena. Párate a pensar una cosa. Empecé a entrenar hace un año, que es muy poco tiempo, de los cuales unos 2 meses no entrené porque estuve de vacaciones en Gran Canaria. 9 meses estuve yendo un día a la semana y durante el último mes y medio he ido 2. Muchas de las personas que compiten entrenan todos los días de la semana, incluso varias veces, como compañeros de mi gimnasio, y llevan, por ejemplo, 2 años, están cerca de pasar a cinturón azul, tienen mucha más experiencia acumulada, muchísimo más volumen, muchas más horas de entrenamiento. En segundo lugar, el chaval que me ganó en la primera ronda perdió contra el que acabó ganando, y el chaval que me ganó en la segunda ronda, la segunda categoría, fue el que ganó y, por cierto, metiéndole una paliza histórica a todo el mundo. Y aún así le conseguí aguantar durante un buen rato. Es decir, que si añadimos esto al hecho de que fui a pelear estando enfermo, ¿vale? Como podéis ver, y encima habiéndome puesto enfermo a 3 días de pelear, que estaba destruido. Era tan surrealista, era el peor escenario posible. Lo había pensado los meses anteriores. Digo, lo peor que podía pasar, lo que más rabia me daría es que después de toda esta preparación, después de habérmelo tomado en serio, como reto personal, que me pusiera enfermo la semana de la pelea. Sería increíble, sería tan irónico que no me podría enfadar. Y fue justo lo que sucedió. Me puse muy malo a 3 días de la pelea y digo, nah, esto es increíble. Lo bueno, de nuevo, es que me lo tomé con aceptación y ya está, y no pasa nada. Son cosas de la vida que le vas a hacer. Pero lo dicho, fui enfermo peleando contra gente muchísimo mejor que yo, que entrena mucho más que yo, que se lo toma mucho más en serio, mientras a la vez yo estaba inmerso en un reto personal que estoy haciendo en el otro canal de YouTube, de estar aquí en esta casa, grabando canciones, etcétera, que me estaba ocupando mucho más foco al final durante las últimas semanas realmente que todo el asunto de la pelea. Entonces, juntando todo eso, el hecho de haber aguantado durante bastante tiempo a estas personas y en algún momento habérselo puesto difícil, es espectacular, es espectacular. Imaginaos ahora que entrenase 4 días a la semana y que pusiera mi foco completamente en entrenar para ganar la siguiente competición y que el año pasado me volviera a presentar. ¿Qué haría? O sea, humillaría a todo el mundo, destruiría absolutamente a todos los rivales. Es decir, si ponemos en perspectiva realmente cuál ha sido el desempeño, es muy bueno objetivamente. Y más si contamos con que la mayoría de personas ni se habrían presentado por haber estado enfermos en primer lugar. Es decir, este al igual ha sido mi intento 1 del coronel Sanders. Al igual el año que viene gano, o al igual no, pero al igual el tercer año he mejorado tanto que gano todo. No lo sé. No lo sé. Y esa es la cosa, no lo sé y tú tampoco lo sabes. Tú tampoco lo sabes. No sabes si te estás rindiendo demasiado pronto. No sabes cuántas variables hay que están afectando a el espacio temporal, el horizonte temporal en el que vas a ser capaz de conseguir algo. Entonces, deja desde el ego de pensar que por estar en tu intento 1008 eres menos valioso. No tienes ni idea de cuál va a ser el momento en el que todo va a estar preparado para que tú tengas el éxito que quieres conseguir. No lo sabes. Es demasiado complejo. No tienes el suficiente poder intelectual como para calcularlo, ni tú, ni ningún ser humano vivo sobre la Tierra, ni la mejor inteligencia artificial que seamos capaces de construir los seres humanos podrá calcular todas las variables que existen en tu vida como para poder determinar con precisión cuándo tú vas a poder conseguir algo. Entonces, deja de construir tu identidad en base a horizontes temporales que no sabes si son reales o no, porque lo único que vas a conseguir con eso va a ser que cada vez que no se cumplan, pensar que eres un fracasado, cuando al igual simplemente estás en tu intento 1008. Al igual simplemente estás en tu intento 1008. Entonces, date un poco de gracia y extiende tu horizonte temporal. Ponte el objetivo macro de crecer como persona, de mejorar como persona, de mantenerte en ese proceso de mejora perpetua y olvídate de las metas cortoplacistas basadas en el ego y basadas normalmente en tener que demostrarle algo a alguien porque no te crees en el fondo que tienes valor. Ya tienes valor. Así que nada, creo de verdad que haber tenido acceso a estos aprendizajes es mucho más valioso que cualquier victoria, cualquier medalla que me hubiera podido colgar. Y estos aprendizajes solo son posibles gracias a la derrota. Así que disfruta de estar en el intento 1008, ten fe y nos vemos la semana que viene.